Buenos días, les saludamos en una emisión más de este programa Ministerio de Adoración al Señor. Les bendecimos y esperemos que todos estén las gracias porque pues su muerte nos llevó a una redención y a un acercamiento con Dios en el cielo, y es por eso que celebramos. Desobedecieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y eso nos llevó a una condenación eterna por el medio de la desobediencia y el pecado, y a la muerte espiritual. Pero afortunadamente Dios tenía planes en todo y un propósito de darnos a su Hijo Jesús para que viniera a redimirnos de esa maldición del pecado y de esa maldición de la muerte espiritual y eterna. Por eso es que estamos hoy agradecidos con Dios, dándole gracias por un día más de vida y darle las gracias también por nuestros hijos, por nuestra familia, por este Pascuero, por esta sociedad, por este mundo. Y le damos gracias a Dios por todo nuestro sentir en nuestro corazón. Y pues hoy vamos a ver una palabra en Éxodo 12. En Éxodo 12, que dice la palabra de Dios. Bendiciones, Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, y según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día de 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de él hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordos en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente hasta la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todas las dioses de los egipcios, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º seréis cortados de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en aquellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este es el mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Amén. Este capítulo pues nos habla del verdadero Cordero Pascual y como principio de la vida en Jesucristo. Este capítulo es introducido por Dios mismo, no por hombres como lo fueron Moisés y Aarón, ya que fue Dios quien personalmente instituyó esta celebración de la Pascua
como simbolismo de la entrega de su Hijo a nuestro Señor Jesucristo, quien vendría a darnos su redención y a librarnos de las garras de la muerte espiritual en las que todos estábamos condenados como pecadores, pero que gracias a la misericordia que Dios nos tuvo por su pueblo elegido, nos libró, no así al mundo o a Egipto, donde todos morirán, grandes y chicos y toda clase de bestias y animales junto con sus crías, dándonos cuenta que la sangre del Cordero tiene poder en nuestras vidas espirituales y que estamos sellados con esa señal en nuestro corazón y hogar, junto con nuestros hijos y familia. Esta pues es un simbolismo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que dar ese derramamiento de sangre por toda la humanidad por paga de aquel pecado que cometieron nuestros primeros padres. Y sin duda pues que lo seguimos cometiendo nosotros también, pero allí está Jesucristo, quien vino a dar su vida por nosotros, por esa condenación eterna que nos esperaba, ya que si de no haber venido Él a dar esa vida, nosotros estaríamos condenados a vivir y a morir eternamente en la oscuridad, en las tinieblas, por ese pecado que pues no podía ser borrado con ningún sacrificio, ninguna obra, ninguna cosa que el hombre pudiera hacer. Por eso es que en el antiguo Egipto, todo estaba perdido, todo vivía en el pecado. Por eso es que Moisés sacó ese pueblo de Egipto a una tierra nueva, a una tierra prometida, donde había esa esperanza de salvación, y que sin embargo pues también en ese desierto que hoy es este mundo, también el hombre pues se niega a caminar como Dios lo manda, como Dios manda en sus leyes, en sus estatutos, en sus mandamientos. Y es por eso que el hombre pues siempre tiende a pecar y a desobedecer esa orden de Dios. Pero que a pesar pues de esa desobediencia, pues Cristo ya pagó ese precio que teníamos que pagar nosotros. Ahora lo que queda es que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios y entrar en una comunión con Dios verdaderamente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que esa sangre derramada por Jesucristo no sea vana, no sea en vano a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, ya que esa sangre nos lava, nos limpia de toda obra del enemigo. Y esa sangre derramada por esos corderos, que simbolizó la sangre de Jesucristo puesta en esos tinteles, en esas puertas de todas esas familias de los hebreos, fue la causa fue la causa de la salvación de todo un pueblo elegido de Dios, porque esa muerte venía a destruir todo lo que encontrara a su paso. Así que esa sangre pues nos redimió de la culpa del pecado, y hoy aquí estamos con mucho gusto para darle gracias a Dios en estas fechas que se celebra hoy pues la muerte de Jesucristo. Y pues es un gusto que pues la gente siga recordando ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya que ese sacrificio pues como dice será perpetuo y siempre se llevará a cabo, porque es un mandamiento que Dios instituyó en su palabra de Dios. Vamos a leerle en 2 de Corintios. Vamos a leerle Segunda 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias a ese sacrificio de Jesucristo, Él hizo todas las cosas nuevas. Ya no se tenía que hacer sacrificios en esta vida actual. Esos sacrificios que Jesucristo vino a pagar en la cruz fueron los que nos redimieron y fueron los que nos dieron esa salvación eterna. Por eso es que hoy si se hacen sacrificios, si se hacen toda clase de penitencias, pues son en vano, porque realmente estaríamos pues dándole poco interés al sacrificio de Jesucristo. Si nosotros quisiéramos hacer esas obras por nuestra cuenta, pues no estaríamos tomando en cuenta el sacrificio de Jesús. Por eso es que todo sacrificio que hoy se puede hacer es creer en Jesucristo, en Dios,
y su palabra y su evangelio. Y al no haber sacrificios ya pues la gente se va olvidando poco a poco de esos sacrificios que debe de hacer, pero no en forma carnal, en forma espiritual, en tener una relación con Dios, una relación muy personal, muy íntima con Dios en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a todo entendimiento y a toda buena obra. Porque sin obras, como dice la palabra de Dios, sin fe nadie verá al Señor. Y necesitamos sobre todo esa fe, ese creer en Dios, porque de nada serviría hacer obras, por muy grandes, si no tuviéramos fe en Dios. ¿De qué serviría hacer toda clase de obras? ¿De qué sirve hacer obras si no tenemos fe? La fe es la que nos mueve a tener un cambio en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Es esa fe que nos mueve a ser mejores cada día, aunque la carne pues también lucha por lo suyo, vivir en este mundo a como vive el mundo, y estar en este mundo es sinónimo de pues estar siempre en desobediencia, y pues en las cosas de Dios pues, pocas veces se mira de una manera como debe de ser, porque pues se podrán hacer muchas cosas en reconocimiento a Dios, pero pues solo Dios sabe con qué propósito lo hagamos, con qué intención lo hagamos, y si hay esa fe en Jesucristo, pues qué bueno que el mundo siga recordando ese sacrificio de Jesucristo, para bien de nosotros, para bien de nuestros hijos, de nuestra familia, y para bien de nuestra salvación, principalmente de nuestra alma, porque es eso lo que al final de cuentas es lo que vale, y lo importante, tomar en cuenta ese sacrificio y tomar en cuenta nuestra salvación, porque para eso vino Jesús, a dar esa vida en la cruz por nuestra alma. Y así es que nosotros tenemos un gran valor ante Dios, pues, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma. Vamos a ver aquí en el Evangelio de San Lucas, (19:20). Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi carne, mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es nuestro pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Se dan cuenta que esa sangre de Jesucristo nos sigue recordando que debemos hacer esos recordatorios, esos sacrificios, principalmente en una forma sincera y honesta de vivir en nuestro corazón hacia Dios, porque esa carne es la que nos limpió, es la que nos dio esa salvación, y es por la que vino Jesucristo a dar su vida por nosotros. Y pues es una gracia de Dios que hoy estemos aquí en este lugar, dándole gracias al Señor por un día más de vida, y porque Dios es bueno, y Él quiere que estemos todos contentos recordando ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en una forma muy sincera, muy honesta en nuestro corazón. Vamos a leer en 1 Corintios 11:24, que dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Siempre este recordatorio va a estar por siempre, por generaciones perpetuas, hasta el fin de la segunda venida de Jesucristo. Y este sacrificio pues es lo que nos limpia, lo que nos lava a ser buenos hijos de Dios, buenos creyentes, buenas personas que reconozcan ese sacrificio de Jesucristo en nuestro corazón, principalmente. Vamos a ver aquí en Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay el testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, para que vean, como dice nuevamente, se lo voy a leer, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es que, como dice la palabra, toda obra que no esté basada en las Escrituras, en la fe, en creer en Dios, de nada sirve, porque le estamos ofreciendo esos sacrificios de creer con esa fe a un Dios vivo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Y si se hacen obras sin esas cualidades de la fe, de creer, pues entonces pues son obras infructuosas, son obras muertas que de nada sirven para la persona. Vamos a, como medio de adoración a nuestro Señor Jesucristo, vamos a cantarle este canto que dice: cuando yo lucho conmigo mismo y contra el mundo yo venceré, traigo la espada de doble filo, que es tu palabra, Cristo Jesús. En mis batallas vas por delante, eres mi escudo y mi protección, y el enemigo, aunque sean muchos, no lograrán hacerme caer. ¿Cómo temer al enemigo si yo he confiado en mi Jesús? Si Él me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el final. Es necesario que vengan pruebas, que haya problemas en mi vivir, pues es la mano de Jesucristo que me moldea para ser mejor. Esta es la vida de un fiel creyente que sufra penas por mi Jesús, pues se lo dijo que por su causa padeceríamos hasta morir. Esta es la vida que nos espera, si es que amamos a nuestro Dios. Si quieres ser un fiel cristiano, sabes el precio que has de pagar. Solo te pido que seas valiente y no desmayes nunca jamás. Solo te pido que seas valiente y no desmayes nunca jamás. Gloria al Señor. Pues vemos que, y lo sentimos en nuestro corazón, que solo el Cordero, que fue puro y sin mancha, podía darnos la oportunidad de salir de la esclavitud y llevarnos a una tierra nueva y darnos la salvación con su sangre tatuada en nuestros corazones y en nuestras puertas de nuestros corazones de forma perpetua hasta que Él viniera por segunda vez. Ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos vino a dar esa redención para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Y hoy es una gracia que Dios nos haya dado esa fe a hombres y mujeres, con una fe en nuestro corazón para creer en Dios, para creer en su palabra, para creer en su Hijo Jesucristo. Es una cosa que
que muchas veces pasa que en el mundo no existe esa fe, porque la fe no proviene del mundo, la fe proviene de un don de Dios, y eso viene de lo alto. Es por eso que es tan difícil muchas veces pues dejarnos llevar por la fe en las cosas de Dios. Y cuando no hay fe, pues muchas veces el hombre pues se deja llevar por la costumbre, por la religiosidad y por las tradiciones. Y es otra forma parecida, pues, que pareciera que la persona tiene fe. Pero en realidad, pues, la fe pues es la que cambia. La fe es la que cambia. Y pues podremos ver en estos días, en estos tiempos, que se hacen toda clase de eventos, pues, en conmemoración de la muerte de Jesucristo. Pero no pasa de allí. A los siguientes meses, días, pues la persona pues vuelve a hacer lo mismo. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque pues lo hizo en una forma religiosa, en una forma de tradición y de costumbre. Y pues eso no pues cambia. Eso no cambia, por eso es que siempre se hace lo mismo, igual. Y yo creo que cuando las cosas se hacen para Dios con fe, en su palabra y en su evangelio, en una forma espiritual, pues sí hay un cambio, sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque la persona, pues aunque el mundo no lo quiera reconocer, siempre va a haber una gran diferencia entre una persona que tiene fe y una persona que no tiene fe. Simplemente es como poner un ejemplo. Un maestro, ¿por qué se hace maestro? Simplemente por su estudio, por su dedicación a la lectura, a la historia, a las matemáticas, a todo esas cuestiones de conocimientos. Por eso se hace maestro y se llama maestro, porque adquiere un conocimiento, un título que le da ese nombramiento. Y los que lo escuchan, ¿qué son? Pues son alumnos que pues aún no llegan a ese grado de conocimiento para llamarse maestros. Y igualmente es las cosas en Dios. Si una persona se pone a leer, a estudiar las escrituras del Evangelio de Jesucristo, pues se hace un conocedor, se hace un maestro de la palabra de Dios. Y entonces es ahí la diferencia entre una persona que conoce bien la palabra de Dios, se distingue de aquellos que solamente siguen la palabra de Dios en una forma por costumbre, por tradición, por religiosidad y por tradición. Así es que pues la palabra no es que nos cambie, la palabra solamente nos da un conocimiento y una distinción entre aquel que conoce la palabra y aquel que no la conoce, aquel que la conoce de una forma tradicional y aquel que la conoce de una forma literal. Es por eso que muchas veces pues las personas cuando no conocen esto pues creen que uno ya es otra clase de persona, que practica otra religión, que practica otras clases de creencias, pero no, es lo mismo, simplemente que cuando uno se profundiza más en el estudio de la palabra de Dios, del Evangelio, pues se hace ahora sí que más conocedor de la palabra de Dios. Y si uno la toma en una forma espiritual y con fe, pues esa palabra misma te va cambiando a que te distingas de los demás. Entonces esa es la forma pues, que a veces no entendemos, no entiende el mundo, por eso es que nos llama de muchas cosas. Pero en realidad, si todos conocieran la palabra de Dios como se debe de ser, pues todos seríamos iguales, todos nos amaríamos unos a los otros, porque aquí más bien pareciera que la palabra de Dios nos divide y nos separa, cuando nos debería de unir en amor, en armonía, en compañerismo, sin que hubiera esa rencilla entre nosotros de orgullo y de cosas que no vienen al caso ni mencionar, porque pues el egoísmo ahorita pues es mucho por cosas así. El que sabe, pues muchas veces no quiere enseñar al que no sabe. Y el que no sabe, pues muchas veces no quiere aprender. O sea que estamos pues medios alrevesados. ¿Por qué? Porque nos falta esa humildad
nos falta esa humildad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de ser personas honestas con nosotros mismos. Porque si yo creo que yo necesito algo, pues yo tengo que oír, tengo que aprender. ¿Ya? Si yo estoy consciente de que necesito algo, entender algo, pues necesito oír con mis oídos para entender las cosas. Pero aquella persona cuando se siente orgullosa y no tiene un poco de humildad, pues piensa que no necesita pues de los demás, pero en realidad todos necesitamos de los unos de los otros. Por eso es que Jesucristo nos decía que deberíamos amarnos los unos a los otros. Porque imagínense, si el que sabe no le enseña al que no sabe, pues ¿dónde queda ese amor? Y el que quiere decir que ama a Dios y no quiere aprender su palabra como es, pues entonces ¿dónde queda ese amor a Dios? Pues también. Entonces estaría siendo engañado. Seguir solamente a Dios por una forma religiosa y por costumbre y por tradición, pues eso no es ningún conocimiento. Es más bien una pérdida de tiempo y una pérdida de lo verdaderamente, de lo importante que debe de ser saber la Escritura, saber la palabra de Dios. Porque hoy día, pues, si se fijan, el mundo está pues lleno de costumbres y tradiciones, que todo sigue sin un orden, sin ningún orden como se debe de ser, basado en la palabra de Dios. Y pues las cosas de Dios no se oponen a nada de lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una libertad, un libre albedrío de amarlo por nuestra voluntad, no a fuerzas. Porque hoy no se trata de dejar de descansar, sino de no olvidar, no dejar que estos días pasen como una más, sin permitir que Dios toque nuestros corazones. Aún en medio de todo lo que se hace en estos días, siempre hay un espacio para lo eterno, para dedicarle a Dios un pensamiento, una oración, una reflexión. Siempre hay tiempo para Dios, aunque el mundo se entregue a todo lo mundano y a todo lo tradicional. Siempre hay momentos para estar en relación con Dios, un momento, tal vez una oración en familia, una Biblia abierta, un versículo que podamos nosotros entender y reflexionar. Son cosas que de veras son necesarias. Tal vez un perdón que sane alguna herida, un abrazo, un te quiero. Son cosas que parecen simples y pequeñas, pero que ante Dios son cosas grandes, que Él valora y estima, y que Él pues quiere, pues Él no nos exige muchas cosas pesadas, simplemente es que uno se las hace pesadas, porque muchas veces perdemos la confianza y la fe en Dios, y eso es lo que nos causa tanto sentir en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no sentimos esa ayuda de Dios, porque realmente no hemos creído en Él, pues es cuando sentimos un pesar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos en quién confiar, en quién refugiarnos, y eso nos lleva a cargar todas esas cargas que el mundo nos da, y son las que nos agobian y nos derrumban y nos hacen caer. Un abrazo y un te quiero, una palabra de restauración, pues son cosas tal vez pequeñas, pero como digo, para Dios son cosas grandes, son cosas eternas que nos llevan a tener una paz en nosotros mismos, en nuestro corazón. Que no sea tradición ni costumbres, sino una transformación en nuestra alma y corazón. Que no sea solamente un día más o un recuerdo, sino que sea un encuentro con Dios en nuestro espíritu. Que descanse nuestro cuerpo para que nuestra fe y amor despierten más que nunca a las cosas de Dios.
que el recuerdo de ese cordero nos llene el pensamiento y el corazón para apreciar el sacrificio de su amor por nosotros, y que nos dio vida y libertad cuando nos sacó de casa de servidumbre y nos hizo ser libres para seguirlo a Él por un desierto lleno de su presencia, hasta llegar a la tierra prometida donde estaremos por siempre con Él. Este sería el propósito de Dios y debería de ser de nosotros también. Pero desafortunadamente muchas veces ocupamos el tiempo para estarnos criticando uno al otro, para estar viendo a ver quién hace las cosas bien o quién las hace mal. Y lo malo es que aquí no copiamos al que hace las cosas bien, sino al que hace las cosas mal. Y como que eso nos llena más nuestro corazón. Algo de lo que no pues es tan bueno. Porque deberíamos de llenarnos de las cosas buenas de Dios, de las cosas buenas que nos da este mundo, para que nos hiciera estar felices y a gusto en esta tierra. Pero muchas veces lo malo es lo que nos llama la atención más. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es comercial, pues. Es lo que deja más ganancia. Pero pues eso no pues trae salvación, ni paz. Más bien nos aturde, nos llena el corazón de cosas que no. Como dije, esto sería un propósito bueno en nosotros, pues, saber lo que dice Dios a través de su palabra. Pero pues vemos que hoy todo se hace por costumbre y tradición. Y solo se hace en forma emocional, al agrado de cada quien. Y deberíamos de hacer las cosas al agrado de Dios, creer y dejar todos esos sacrificios que en nada aprovechan. Por eso Dios dejó que Jesús hiciera ese sacrificio por nosotros, para que dejáramos ese tiempo de la ley, donde era una ley hacer ciertos sacrificios, pero no para borrar el pecado, sino nada más para taparlo un momentito nada más. Y hoy ese sacrificio de Jesucristo nos limpió por toda la eternidad, si es que creemos, si es que tenemos fe y si es que seguimos su palabra. No una tradición, no una costumbre, sino su palabra, que es lo más certero que podemos nosotros hacer y entender. Porque una tradición, una costumbre, ¿a dónde nos lleva? A estar haciéndola siempre, lo mismo. Y eso no es de Dios. Ni Dios es una costumbre, ni Dios es una tradición. Es una relación que debemos tener con Dios cada día, olvidándonos de lo que muchas veces hace el mundo, pues. Ya que son días en que se hace de todo, menos de forma espiritual y con devoción en el sacrificio de Cristo. Hoy el hombre se hace un altar de religión fuera de sí, afuera. ¿De qué sirve levantar altares? ¿De qué sirve llenarlo de imágenes? Es una emoción solamente, porque el verdadero altar ya lo tenemos en nuestro corazón, donde en ese altar está Jesucristo, donde esa imagen de Dios está presente, esa imagen del Espíritu. Es allí donde deberíamos de levantar ese altar a Dios y tenerlo siempre adornado, lo mejor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Pero en eso pues hay tal vez muchos, yo pienso que hay muchos que hacen eso, que lo hacen en su corazón,
porque si no el mundo ya se hubiera acabado, ya se hubiera destruido, porque como dice Fray, somos más los buenos que los malos, y que afortunadamente para Dios el mundo está lleno de personas buenas que hacen cosas buenas. Por eso este mundo, a pesar de cómo esté, todavía no se ha acabado, no se ha destruido, porque hay personas, hombres y mujeres de fe, de convicción, de estilo de vida en Jesucristo. Es por eso que todavía tenemos muchas esperanzas de un cambio y de vivir en un mundo mejor. Porque fue mucho el poder de esa sangre que Jesús dio en la cruz. Fue de mucha importancia ese simbolismo de los corderos que fueron inmolados para que con esa sangre se pintaran los dinteles de las puertas, para que esa muerte pasara de largo y no se llevara a los habitantes de ese hogar. Esa sangre nos lava, nos limpia, nos cubre y nos da la salvación de la vida eterna. Es bien importante hacer una reflexión sobre estos tiempos. Es muy importante no dejar pasar esta oportunidad que hoy se nos presenta de recordar esta muerte de Jesucristo, este sacrificio que Él hizo en la cruz para darnos esa redención. Es muy importante que se siga recordando, pero que se haga de una manera espiritual, de una manera muy sincera en nuestro corazón. No que se haga por negocio, no que se haga por conveniencia, ni por tradición, ni costumbre, sino que se haga recordando el sacrificio de Jesús. Pero pues hoy más pareciera que todo se hace por negocio, porque pues todo esto que vemos alrededor de esta plaza Vasco de Quiroga, pues todo esto significa que es puro negocio, pura venta de esto y del otro. ¿Por qué? Porque pues las cosas de Dios, de veras, si hiciéramos esa reflexión en nuestro corazón, pues no tendríamos necesidad de hacer esa clase de cosas, pero pues, así pues es el caminar del mundo. Por eso es que nuestro altar principalmente se debe de hacerlo en nuestro corazón, donde habite Jesús. Hoy es tiempo de meditar, de reflexionar, un tiempo de entrega y obediencia y devoción por quien nos libró de la muerte. Pero vemos que se hace todo menos esto. Hoy son días para el desahogo carnal. Pues lo vemos. La gente hoy estos días pues se dedica mucho a darle pues gusto a la carne en toda clase de lugares y en toda clase de diversiones, que no son otra cosa que vicios, pues. Hoy se le da más lugar a la carne, se le da más gusto al cuerpo que al espíritu. Y pues como dije, pues habrá gente pues que sí lo haga, y me da gusto por eso, porque no podemos tampoco, yo no puedo generalizar ni puedo decir, pero cada quien Dios nos dio una libertad para poder elegir de hacer lo bueno o lo malo. Es decisión de cada quien, pero mi obligación es hablar la palabra, exponer el pecado, exponer lo malo, porque a eso fuimos llamados, a exponer lo malo, a exhibir el pecado, mas no al pecador. Y hoy entendemos que las cosas de Dios pues deben de ser con amor, como todo buen padre debe de corregir a sus hijos con amor, que no debe de dejar de haber esa corrección, pero tampoco el amor, porque al final de cuentas el amor es lo más importante en nuestras vidas.
Debemos pues clamar por una conexión con Dios y no con el mundo. Hoy pues no podemos decir nosotros que, que el mundo se fija en cosas pequeñas. Hoy podemos nosotros criticar cosas que hace el hombre, pero muchas veces criticamos una cosa pequeña y hacemos peores. Por eso es que es necesario tener una conciencia en Dios para hacer las cosas como Dios quiere. Porque no podemos colar el mosquito y tragarnos el camello. No podemos mirar la paja en el ojo ajeno y tener una viga en nosotros. Todos los que predican y predicamos la palabra de Dios debemos ser honestos con nosotros mismos, porque a Dios no le es oculto nada. A Dios no se le puede engañar en nada. Dios conoce todo de nosotros. Por los que debemos de empezar siempre es con nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? No nomás estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino ver mi viga que traigo yo mismo. ¿Cómo tengo yo esa libertad de hablar la palabra? Si traigo una viga cargando en mi corazón, en mis ojos. De veras que ser predicador de la palabra de Dios es una gran responsabilidad y un gran compromiso con Dios. Porque hasta en eso se mete pues el diablo a querernos engañar. De que ya porque predicamos la palabra ya somos personas buenas y honestas y sinceras, pero no. Debemos de luchar con eso. Debemos de ser honestos con nosotros mismos. De veras tendré yo el privilegio y la honestidad y la convicción de poder hablar la palabra de Dios. Yo allí debo de reflexionar mucho. Si de veras Dios quiere usarme así, yo creo que Dios quiere lo mejor de nuestra fe, de nuestra sinceridad, de nuestro corazón, para que podamos nosotros tener esa libertad de hablar la palabra de Dios, porque no puedo hablar la palabra de Dios siendo pecador, siendo injusto, criticando al mundo, juzgando, siendo juez. Yo no soy para eso. Yo vine a hablar la palabra de Dios y sobre todo predicármela a mí mismo, porque muchas veces el predicador se ha convertido en luz de la calle, pero en su casa. Realmente como somos en nuestra casa. Y en todo eso es lo que yo pues lucho. Entonces es lo que yo lucho y no quiero caer en lo mismo que juzgo muchas veces. Es ahí, como yo les comentaba, es donde se siente un gran peso. Es donde la palabra te pesa, donde la palabra cansa, porque hacer todo eso de veras cuesta. No es nomás de venirme a parar aquí bien a gusto y hablar. Es pararme con todo ese peso de la palabra de Dios, que me haga ser diferente, que me haga pensar de manera diferente, que me haga ser diferente. Es allí el cambio que la palabra hace, porque si nada más hablo de una manera religiosa y tradicional cada año, como se hace hoy día, pues eso ¿en qué cansa? ¿En qué cansa? En nada. Ni te cambia, ni te cansa, y más bien muchas veces lo hace la persona para ser vista y ser alabada.
y agradarse uno mismo. Pero pues, yo aquí no me agrado en nada en mí mismo. Más bien, la palabra para mí es una palabra de sacrificio y de pesar, porque no es como el mundo ve las cosas de Dios, pues. Debemos de reflexionar y de entender que pues es una oportunidad que Dios nos da el estar hoy aquí. Les quiero cantar esta canción para despedirme, dándole las gracias a Dios por este tiempo que me permitió hoy estar aquí. Y esperando que Dios nos permita estar para hoy en noche, primeramente Dios, y pedirle que nos dé la fuerza, la salud, porque para las cosas de Dios es tan importante estar sano. Si para las cosas del mundo se necesita estar sano para irse a una fiesta, a una diversión, se necesita de esa sanidad para poder disfrutar de todo eso. ¿Cuánto más para Dios necesitaríamos tener esa salud y esas fuerzas para predicar la palabra como Dios quiere? Eso es lo que yo le pido a Dios, salud y fuerzas para poder continuar en este camino que Él me ha puesto. Y que realmente no me he puesto yo, porque pues, yo nunca esperé esto, caminar por esos caminos que Dios me ha llevado durante todo este tiempo. Nunca me esperé yo caminar estos tiempos que hoy con los años pues me pesan, y que pues solamente espero en Dios que me dé las fuerzas para continuar hasta donde sea su voluntad, y que Dios vea que hasta el último momento en que Dios quiera que le siga y le sirva, Dios vea que mi corazón fue sincero con Él y que fue honesto, que yo nunca vine a poner una cara de hipocresía, de cosa que no soy, ni por apariencia, sino que yo simplemente vine a hacer lo que Dios quiso que hiciera, su voluntad, de dar la palabra y de vivirla más que todo en mi vida, y pedirle a Dios por todo el mundo, por todas las gentes, y porque tengan un cambio en su vida y que entreguen su vida a Jesucristo, y que la palabra no nos cambie, no nos divida, sino que nos haga unirnos, porque la palabra de Dios es una solamente en el mundo, y uno solamente es su camino, y una es su salvación. Así es que aquí no somos de distintas religiones, aquí somos uno en Cristo Jesús, y en su palabra, y en su espíritu, y en su evangelio. Por hoy me despido dándole las gracias en este programa Ministerio de Adoración al Señor, y espero en Dios que podamos vernos para de hoy en noche, primeramente Dios, y por hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo y les doy los buenos días. Bendiciones.